Volvió la Liga Colombiana, volvió Millonarios, qué alegría, pero volvió a perder. La verdad que antes de que empezara el partido, yo creo que todos los hinchas estábamos un poco ilusionados sobre todo lo que podía pasar en este nuevo semestre, en este nuevo torneo, con todos los refuerzos que se trajeron, con las 6 o 7 contrataciones que hizo Millonarios, em, que dentro en papeles eran muy buenas las contrataciones, pero sigue dejando deuda a Millonarios, sigue sin encontrar la mejor versión, sigue sin mostrar un fútbol aunque sea propositivo, sigue cayendo en lo mismo, sigue cayendo en la falta de precisión al finalizar, en los errores atrás. Se previsualizaba algo, una temporada nueva con algo diferente, muy diferente a lo que se vio el semestre pasado. Y, y la verdad es que no fue así. En el primer tiempo de pronto Millonarios mostró algo mejor, mostró una dinámica diferente, mostró los refuerzos, creo que sí intentaron hacer algo diferente, pero creo que el equipo fue de más a menos, de mucho más a mucho menos, porque empezó en un pico muy alto en el que atacó, en el que buscó, en el que presionó, pero nunca concretó, nunca tuvo las opciones claras, nunca pudo finalizar el partido, pues al menos marcar un gol en el primer tiempo tampoco tuvo muchas opciones claras, pero tampoco sufrió, o sea, no sé si por yo creo que más porque Bucaramanga, no sé, el primer tiempo no buscó atacar, sino buscó un poco más de cuidado, un poco más de respeto a cuidar de pronto buscar un empate, entendiendo que Millonarios está jugando de local, entendiendo que pues cómo se formó el equipo y Millonarios se para con un 4-4-2, un 4-4-2 en el que en el arco el nuevo arquero Javier Burray, la dupla de centrales fue Sergio Mosquera y Jorge Arias, y por las bandas el refuerzo Jomir Guerrero, y por la izquierda Sebastián Valencia, que tal vez haya sido de lo mejor del semestre pasado, pero no llegó tan fino, no llegó tan bien esa temporada, no levantó un buen centro en todo el partido y eso es preocupante porque es un jugador que realmente era muy peligroso, fue muy peligroso, tal vez el más peligroso del semestre pasado. Delante de ellos estaba eh, Rodrigo Ureña y Mateo García. Rodrigo Ureña, que yo creo que es el jugador que siempre rinde, que siempre demuestra garra, que siempre responde en la cancha. Y Mateo, que a mí no me ha disgustado, pero siento que aún eh, está debiendo mucho con Millonarios. El tocayo, creo que no encuentra su versión más fina de la que tuvo en el Once Caldas. Y aun cuando el partido le dio, estuvo mejor de lo que nos había dejado el semestre pasado. Fue un mejor partido de Mateo. Em, por las bandas jugó Daniel Ruiz, que vuelve de nuevo a Millonarios después de su paso por Rusia, vuelve a Millonarios. Creo que sin pena ni gloria vuelve a Millos. Ojalá, como siempre le va bien, pues que vuelva y se encuentre su mejor versión acá, porque realmente se necesita un jugador diferencial. Y creo que Daniel Ruiz, pues yo no soy muy de él, pero creo que puede aportar mucho si se encuentra ahí, si logra destacarse como lo hizo en temporadas pasadas. Por derecha Chaverra, perdón, por izquierda Chaverra, por derecha Ruiz, porque Ruiz estaba jugando a perfil cambiado, jugaba de afuera hacia adentro, Ruiz es zurdo, y él era como el enganche posicionalmente y bueno, futbolísticamente también, que estaba jugando de derecha a izquierda. Y por izquierda estaba Chaverra, que ya era como un extremo neto extremo, que buscaba encarar, buscaba atacar y buscaba jugar, pues, ofensivamente. Y arriba, pues, se repite el doble 9 del semestre pasado, Leo Castro y Rodrigo Contreras.
goleadores los dos, buenos jugadores, pero que también tienen muchas falencias. Leo lo vi muy bien respecto al semestre pasado, respecto a lo que venía haciendo, y Contreras no lo vi tan fino. Creo que Contreras fue el jugador que más me quedó viendo en este partido de todo lo que le hemos visto y lo que puede aportar él. En cancha, tres, si se quiere cuatro, de los 6 o 7 refuerzos, si se cuenta Ruiz, empezaron de titular y eso pues es un indicador de algo importante, que Millonarios sí está en un proceso de renovación, sí está buscando cosas diferentes, sí quiere algo diferente a lo que fue el semestre pasado. Pues casi que todos los refuerzos empezaron de titular. Estupiñán que no puede jugar todavía porque estuvo expulsado el semestre pasado, entonces pues no se cuenta, no puede jugar, no, aún hasta la siguiente fecha. Y bueno, pues Javier Aguirre, que es el segundo arquero, entonces no puede jugar los dos. Entonces vamos a ver cómo se conforma este Millonarios de Bustos que hoy por hoy quedó mucho a deber. Em, pues el partido realmente fue un poco mucho aburrido, muy aburrido realmente, porque no se generaron muchas opciones. La primera opción llega al minuto 16, es para Millos, un balón largo de Jorge Arias, que Contreras la cabecea medio de pivot, se la baja Leo Castro es del borde del área dispara, y es muy bien controlada por el arquero del Bucaramanga, sin ningún problema contra el arquero del Bucaramanga, porque pues tampoco fue muy potente, sí fue raso abajo, pero creo que lo puedo controlar fácilmente. Si tal vez me coges así un poco caliente, creo que fue la opción más clara para Millonarios. Después, Millos empezó a tener control del balón. Se utilizaron muchísimo las bandas, las dos bandas. Creo que la sociedad Valencia y Chaverra puede ser muy interesante si se logra afianzar bien. Y también creo que Ruiz se apoya muy bien en Guerrero, porque Guerrero es un jugador muy rápido y muy encarador. Entonces le permite, por por la forma en la que juega Ruiz, Ruiz juega hacia adentro y le permite que Guerrero coja y se vaya por la banda. Y le gusta a Guerrero irse por la banda. Yo la verdad no lo había visto en el Junior, pero me pareció muy interesante, me parece que tiene muchas condiciones. Aún así siento que estuvo muy ansioso en la toma de decisiones, porque a veces erraba por querer hacer más, era muy errático. Pero siento que hace parte de la ansiedad, siento que hace parte del tema de llegar a un nuevo equipo, de jugar en un club diferente, con la altura que genera jugar en Bogotá. Entonces, pues creo que de todos es al que menos duro se le puede dar del resultado de Millos. Chaverra también se empezó a hacer muy importante por la banda. Además que Chaverra tiene la cualidad de que puede desbordar hacia afuera o busca asociarse hacia adentro. Con la aparición de Valencia, que también es un jugador que va hasta el fondo, se relevaban muy bien porque Chaverra puede hacer la función de cubrir la espalda a Valencia y Valencia pues le gusta también ir hasta el fondo. Entonces Millonarios abría mucho las bandas, estaba jugando mucho por las bandas y buscaba centros cruzados o centros por el piso. No se terminaban concretando. Es muy curioso que con doble 9 muchas veces faltó el 9 que la metiera. Con un poco de imprecisión siempre, porque no fue que eso era el partido muy organizado, que Millonarios tuviese la lucidez en el manejo de la pelota, que los jugadores estuvieran en perfectas condiciones, no pasó nunca. Creo que Millos nunca encuentra lucidez al momento de jugar con la pelota, pero se trató de acomodar un poco, sobre todo en el ataque, atacando por la banda derecha con Guerrero, y se da una jugada en la que levanta un centro y es un cabezazo defensivo, y de ese despeje llega otro centro segundo palo que busca un pase atrás, y no aparece ni Leo ni Contreras, está muy afuera del área. De aquí despeja los jugadores de Bucaramanga y es un balón largo, un rebote que le queda a Ureña y dispara, pero se va largo, se va muy largo. Y así fue el trámite del partido, o sea, no hubo opciones claras, no hubo mucho fútbol de asociación. Cuando se llegaba al último tercio,
muy impreciso Millonarios, pero demasiado impreciso. O sea, la toma de decisiones era muy errática. Em, Contreras, Contreras tiene algo. Yo pienso que Contreras es un buen jugador, pero que le falta un poco manejar la cabeza. La cabeza no en el sentido de cabecear, sino la cabeza en el sentido de concentrarse en el juego, porque se sale muy fácil. Si una jugada no le sale, se empieza a salir. Si otra no le sale, no le sale, se empieza a ir, se empieza a ir. Y esa acumulación de jugadas que no le funcionan, terminan haciéndolo muy errático, que termine yendo a pegar, que termine yendo a pelear. Y ese Contreras no es muy útil para un equipo como Millonarios que necesita de un jugador o que salga del área cuando juegas con doble nueve, que salga del área y te apoye medio de un 10 o que te llegue al fondo y te la meta cuando esté ahí. Y Contreras no está haciendo este jugador. Contreras está haciendo un jugador, o sea, bueno, no está haciendo. Ayer fue un jugador que con las condiciones que tiene, pues no aportó mucho en el equipo. No tuvo ninguna opción clara, por ejemplo, y Contreras es un jugador que suele tenerlas. En cambio, con Leo me pasó lo contrario. Yo vi a un Leo Castro mucho mejor, mucho más fino, estuvo cerca del gol. Sin embargo, pues lo mismo, sin estar muy claro, estuvo cerca del gol porque al final las dos o tres opciones más claras que tuvo Millos fueron de los pies de Leo Castro. Luego de eso, Millonarios trató de buscar, dejó de buscar por las bandas y empezó a buscar por dentro, eh, por, por Paredes, haciendo Paredes. No tenemos favor que se llame Paredes, pero por medio de Paredes buscaban romper el bloque del Bucaramanga, que era un bloque muy organizado, que era bajo, compacto. Todo el tiempo el Bucaramanga estuvo compacto y cuando atacaba se iban dos, tres jugadores y esos dos, tres jugadores se generaban mucho peligro. Buscó contragolpear todo el tiempo y Millos al inicio estuvo muy organizado atrás. Arias se jugó un partido correcto, me parece, y lo mismo Mosquera, creo que se relevaron bien. Ureña, como les digo, Ureña siempre está, entonces Ureña es muy box to box y él va y ataca, pero también es el primero que te regresa. Entonces Ureña tiene esa cualidad y esa habilidad que facilita a los defensores y a todo el equipo en general el retroceso. Hay una jugada en la que un error de Sebastián Valencia que se resbala saliendo, la recupera Salazar y genera un contra para el Bucaramanga, un poco más atrás de la mitad de la cancha. Es muy, muy bien defendida por Millonarios porque regresaron muy rápido, se organizaron muy rápido, se organizó Mosquera, se organizó Arias, se relevaron y al momento en el que hace el pase buscando el otro jugador, buscando a Sambuesa, pues Ureña va al piso y recupera el balón muy correcto. Entonces el equipo defensivamente creo que estuvo bien, pero hasta cierto punto, porque pues al final perdimos. Millos empezó a buscar centros y centros y centros, y no, al no ser tan preciso y al no ser tan peligroso, Bucaramanga se dio cuenta que podía atacar a Millonarios, que si se organizaba y si proponían algo más, podía empezar a romper las líneas y atacar y adelantarse en la cancha y no jugar hundido, sino salirse un poco más, empezar a proponer, empezar a jugar, y eso fue lo que hicieron. Creo que el primer tiempo fue un poco más para Millos. Creo que Bucaramanga se defendió muy bien. A los 40 minutos hay un tiro de esquina que se genera por un desborde de Ruiz, de Daniel Ruiz. Un centro de Ureña, Arias lo intenta cabecear y queda un rebote con otro jugador de Bucaramanga y queda el balón atrás a Leo Castro. Otra vez aparecía, pateaba y se generaba otro tiro de esquina. Y esa jugada del tiro de esquina se juega en corto y otro tiro desviado, que hizo que recuperara el arquero Pierre Main de Bucaramanga. Muy fácil, muy rápido. Trató de salir rápido y se equivocó. Recuperó Valencia, se la da a Contreras y de primera intenta habilitar a Leo que no alcanza a controlar. Era una buena jugada, era tal vez la primera jugada colectiva de Millos ofensivamente y la más clara, pero pues la pelota le hace un extraño a Leo y no la puede llevar. El primer tiempo estuvo aburrido, un primer tiempo en el que
Se jugó todo el partido, pero se jugó en tenencia, en que el balón no salió nunca porque ni Millos propuso ni Bucaramanga atacó. Entonces, el balón estuvo ahí, tin, tin. Los dos tiros, más allá de los dos tiros de Leo, no hubo mucho más, no hubo ninguna opción de peligro del Bucaramanga. Burray, el arquero de Millos, era espectador totalmente del partido porque ni una opción clara. Entonces, así se iba el primer tiempo. Yo creo que Millonarios, yo hasta este punto dije, veo a Millonarios diferente, veo a Millonarios con ganas de hacer las cosas diferentes, planteando el partido diferente, proponiendo, pero le faltaba algo. Le faltaba, no sé si era un jugador, no sé si era chispa, no sé si era algo, precisión tal vez. Y así empieza el segundo tiempo. El segundo tiempo empieza sin cambios para ninguno de los dos equipos, más allá de un cambio posicional que hace el profe Bustos, que ubica a Daniel Ruiz por la izquierda y a Francisco Chaverra por la derecha. Y así se generó la primera opción peligrosa. Creo que fue muy útil porque Chaverra por derecha se tira hacia adentro y filtra un balón a Leo, que lo dejó mano a mano y se tardó en patear. Entonces lo cerraron, lo cerra Ortiz, el central del Bucaramanga, y no le dio opción, no le dio espacio para patear. Entonces, muy bien por el central del Bucaramanga y pues Leo se demoró 5 años en patear el balón. Y luego por izquierda Millos también empezó a encontrar espacios, empezó a ser un poco más peligroso. Chavarra se hacía importantísimo en el partido. Creo que eh, pues no sé si el mejor, porque me parece que Ureña fue mucho mejor, pero sí se hacía los mejores de Millos, creo que fue el segundo mejor, porque generó peligro, porque desequilibraba, porque se asociaba muy rápido, se asociaba bien. Y por izquierda también la sociedad entre Ruiz y Valencia fue importante. Otra jugada muy clara en la que se juntan Ruiz y Valencia, un pase de Valencia, una pared entre los dos, y se le termina pasando Valencia por entre las piernas de Romaña a Ruiz y Ruiz centra el balón por el piso y no alcanzaba a llegar Contreras. Llegó, o sea, se tiró, pero no alcanza a llegar. Al minuto 60, un solo cambio en el que saca a Daniel Ruiz y entra Julián Angulo. Creo que ese cambio, la intención era muy clara, atacar por las bandas, porque Julián Angulo es un jugador muy diferente en cuanto a sus características a Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es un jugador que te da posesión, te da manejo, te da fútbol asociativo y Angulo, pues Julián Angulo te da enganche, te da velocidad, te da sorpresa, te da explosividad. Entonces creo que la intención era atacar por las bandas, jugar con velocidad por las bandas. Los cambios que hace Bustos, Angulo es el que mejor entra porque fue peligroso y sí se explotó un poco más la banda. Además que Ureña también se empezó a hacer muy importante en Millos. Él ha sido muy importante desde el semestre pasado, pero en el partido de ayer pues recuperaba, organizaba. Con el paso de los minutos, sí, el Bucaramanga se empezaba a buscar, pero era controlado por los jugadores de Millos, tal vez con falta, una falta de Mosquera que se termina con amarilla, pero pues no se veía mucho peligro el Bucaramanga y se veía que Millos podía hacer algo más. Sí encontraba esa chispa que le estaba faltando. Al minuto 73 entran Steven Vega y entra Carlos Darwin Quintero y Sebastián Viveros del Castillo por Mateo García, Francisco Chaverra y Leo Castro. Yo creo que aquí hay un error del técnico en cuanto al cambio. Yo creo que Leo era el jugador, era el 9 que mejor lo estaba haciendo, era más participativo y estaba siendo más peligroso que Contreras. Em, yo pues entiendo tal vez que el tipo de fútbol de Contreras le gusta más a Bustos que el de Leo, porque Contreras es un poco más de ir a guapear, de ir a estrellarse, de ir a meter el bracito cuando hay que meterlo.
pero para el partido, por las circunstancias del partido, yo creo que el que debía salir, pues debió ser Contreras. Pero bueno, hace los cambios, em, creo que ninguno entró bien. Carlos Darwin entra como media punta, haciendo la función con Contreras, dejando a Contreras en punta solo y Carlos Darwin detrás, haciéndole el media punta. Pero no entró bien, nunca controló un balón, se le pasaban todos, controlaba y le quedaba el balón a 5 metros, le tiraron un balón largo y tampoco controló, intentó un filtro y tampoco alcanzó, entonces Carlos Darwin entró terrible me parece. Con Del Castillo, pues Millos busca pararse en un 4-2-3-1, o sea, cambia un poco el esquema porque para Vega y Ureña, en principio, porque después lo volvió a cambiar, para Vega y Ureña en el doble 5, Angulo por izquierda, Del Castillo por derecha y Carlos Darwin por la mitad. Y tampoco entró muy bien Del Castillo, no tuvo mucha participación. Lo mismo, como Leo me parecía que era el más peligroso, creo que Chavarra también era el que más estaba aportando y pues tal vez se entiende por el cansancio, pero sería lo único por lo cual se explicaría ese cambio, esos cambios, porque tampoco sé si el cambio era por el Castillo o buscar algo diferente, entonces, porque pues, o por Vega algo diferente en vez de un 5 por un 5 que no te van a cambiar, que no te va a dar algo diferente, porque no meter a McAllister de 5 y que termine jugando con doble 8 un poco menos defensivo. Pero bueno, Millonarios con un poco y con los cambios que no han aportado nada. Tú tienes la mala fortuna de que al minuto 88, por medio de un saque de banda, casi que un poco más atrás de 3 cuartos de cancha, Vega se queda colgado y recibe Zambuesa solo a la espalda de Vega. Busca un filtro que se da un rebote y queda batalla mano a mano y es gol del Bucaramanga. Creo que aquí es preocupante la situación de Millos por muchas cosas. Primero, porque Vega es un jugador que entra fresco, que entra supuestamente a leer el equipo, a aportarle otra cosa y termina siendo quien pierde la referencia de la marca. Luego la defensa, pues no sé si un poco mal acomodada, que había sido una vez virtudes de Millos, por el descuido queda mal acomodada y de un rebote le queda el balón a batalla solo, prácticamente solo, mano a mano. Y yo creo que no era tan fácil de definirlo y Burray, una que le llegan y le guarda. Difícil perder así al minuto 88 de local y, y con todo lo que ha pasado previamente, porque pues un Millonarios que nunca fue peligroso, mantuvo la pelota todo el tiempo, pero sin generar algún tipo de riesgo para el rival. Buscó por centros por el piso que no llegaban a los delanteros o que los delanteros no llegaban y el partido pues se ponía cuesta arriba. Eh, Millos intenta acelerar y apretar un poco luego del gol de Bucaramanga, pero ya quedó muy poco tiempo y las ideas no estaban fluyendo, no se veía cómo realmente hace el gol el Bucaramanga. Yo creo que todos los hinchas coincidimos en que ya habíamos perdido el partido. No es un equipo que te dé esa esperanza de perdemos y podemos darle vuelta. Millonarios pierde 1-0 en su debut de la liga con el Bucaramanga de local. Y yo creo que se, se entiende que es el primer partido, pero creo que hay que prender alarmas. Hay que empezar a exigir y hay que empezar a mirar qué está pasando con el equipo. Porque sí es el primer partido, pero Millonarios tuvo 3 meses de preparación porque nos eliminaron sin clasificar a cuadrangulares el semestre pasado, porque el parón del Mundial extendió el tiempo de preparación, porque llegaron refuerzos en casi todas las posiciones, porque se armó el equipo que Bustos pidió y todo eso acumulado, todo eso más las dos eliminaciones que venimos en la liga,
más la eliminación en Sudamericana. Hay que empezar a revisar qué está pasando con Millonarios y hay que empezar a ver qué hacer porque necesitamos resultados. Claro, pues un equipo como Millos no te da tregua de, está bien, aguantémoslo un poquito. Se ha aguantado y se ha aguantado mucho. Los últimos 2 semestres sin clasificar a cuadrangulares. Se ganó un cupo a Sudamericana medio de arepaso y no pudimos sacar el cupo adelante. Entonces, es complicada la situación de Millonarios. Es un duro, muy duro inicio para este nuevo torneo y ya veremos qué pasa, porque pues al final, por más duro que sea, no deja de ser apenas el inicio. Aún queda camino, hay muchísimo que trabajar, pero bueno, siempre hay que confiar en el equipo y en que el proceso funcione.